Hola, soy Sergio Rodríguez y este es el canal de Estructuras de Segovia. Hoy, acciones climáticas en Arcos. Hoy estudiaremos una cubierta curva del tipo hangar, donde definiremos las acciones climáticas necesarias para el diseño, como son, por ejemplo, el viento y la nieve. Todo ello de acuerdo al Eurocódigo 1, acciones en estructuras. Como es tradición en el canal, nuestros cálculos a mano serán comparados con los resultados generados por un programa de cálculo. En esta ocasión, el software es Advanced Design de la firma Greitech, que ha colaborado en la realización de este vídeo. ¡Comenzamos! Las construcciones en forma de cubierta curva, además de conseguir un gran volumen diáfano bajo ellas, aportan una estética atractiva y diferente, tanto en el interior como en el exterior. Esta tipología de edificios, donde de nuevo el arco es el elemento resistente principal en la estructura, ha sido empleada extensivamente en hangares, centros deportivos o graneros en todos los continentes. La geometría curva de la superficie ha obligado a la realización de numerosos estudios para la correcta definición de las acciones sobre estas estructuras. Encontramos interesantes referencias de autores canadienses, australianos, suizos, brasileños o rusos sobre las acciones climáticas, principalmente el viento y la nieve, actuantes sobre este tipo de construcciones. Es en Canadá, debido a los numerosos colapsos provocados por el exceso de acumulación de la nieve en las cubiertas de sus edificios, donde las investigaciones son más extensas. Aunque la acción de la nieve sobre una cubierta depende de aspectos tales como la inclinación de los faldones, la rugosidad de la cubrición o el coeficiente de transmisión térmica, en muchas ocasiones la acción combinada con el viento define el tipo de acumulación a considerar. Entre los distintos colapsos producidos en Canadá, cabe destacar el ocurrido el domingo 28 de febrero de 1959 en la localidad de Listowel, en Ontario, donde la caída del polideportivo municipal acabó con la vida de 7 niños y su entrenador. Aunque las razones del colapso fueron varias, incluidas la negligencia y la avaricia, también se identificó que la importante acumulación de nieve de manera no uniforme sobre la cubierta curva había generado un conjunto de esfuerzos sobre el arco de madera laminada no considerada en el diseño estructural. Este suceso nos debe recordar a todos los que nos dedicamos a la ingeniería estructural cuál es nuestra responsabilidad y cuáles son las posibles consecuencias de no hacer bien nuestro trabajo. Por las razones expuestas anteriormente, los códigos de diseño canadienses, americanos y, como no, el Eurocódigo establecen la necesidad de diseñar las estructuras de cubierta asumiendo acumulaciones de nieve así o sujetas a acciones descompensadas. La interacción entre un fluido y una superficie es un fenómeno muy complejo, afectado por múltiples variables, tales como la velocidad del viento, la forma de la construcción, el terreno o la respuesta dinámica de la propia estructura. El coeficiente de presión C sub P o factor de forma será la herramienta que relacione la velocidad del viento y la forma de la construcción. Un coeficiente adimensional obtenido experimentalmente en túnel de viento o mediante mediciones a escala real que nos permite idealizar el viento como una presión estática sobre la estructura. Si el coeficiente es positivo, la acción del viento empuja la estructura. Si el coeficiente es negativo, el viento genera una depresión en la zona y succiona la superficie afectada. En el caso de las cubiertas curvas, sometidas a la acción del viento de forma normal a su eje longitudinal, el flujo de aire tiende a despegarse antes de la coronación, generándose presiones de succión, o lo que se traduce en coeficientes de forma negativos. La zona de la cubierta, próximo a los apoyos, situada a barlovento, sufre presiones por la acción del viento, por lo que asignamos coeficientes de forma C sub P positivos. En el caso de las cubiertas curvas, la relación entre la altura máxima y el vano libre marca cómo se produce la variación de los coeficientes de presión. Supongamos que tenemos que definir la acción de nieve para un hangar situado en el aeropuerto de Madrid-Barajas. El valor característico de carga de nieve para Barajas alcanza el valor de 0,6 kilopascales. El hangar queda definido con una luz libre entre apoyos de 80 metros y una altura máxima de 27 metros. Para la definición de la nieve bajo una condición de diseño persistente emplearemos la ecuación 5.1, donde el coeficiente de exposición será igual a 0,8 y el coeficiente térmico igual a 1. En el caso de cubiertas curvas será necesario tener en cuenta dos disposiciones de carga.
Para el primer caso de carga o carga compensada, el coeficiente de forma de la cubierta alcanza el valor de 0,8, generándose una sobrecarga uniformemente distribuida sobre la cubierta de valor 0,4 kilopascales. En el segundo caso de carga no concomitante con la anterior, la acumulación de nieve se producirá en aquellos puntos donde la tangente al arco sea inferior a 60 grados. El coeficiente de forma de la cubierta alcanza el valor de nu3 igual a 2, con lo que se genera una sobrecarga de nieve descompensada con la forma triangular mostrada en el croquis. Asumiendo una velocidad básica del viento de 26 metros partido por segundo y un grado de aspereza en el entorno del tipo 2, la presión dinámica del viento Q sub B alcanzará un valor de 0,42 kilopascales. Para la definición de la presión estática de diseño del viento aplicado normal a la dirección longitudinal del hangar, necesitaremos los coeficientes C sub P. De acuerdo a la sección 7.2.8 del Eurocódigo 1 dedicado al viento, una cubierta curva presentará tres superficies diferenciadas cuyos coeficientes de presión se determinarán de acuerdo a la figura 7.11. En nuestro caso, la relación F partido de D es igual a 0,34, por lo que los coeficientes de forma serán los que se muestran a continuación. Y por lo tanto, las presiones estáticas de diseño debidas al viento en las zonas A, B y C son las mostradas en la siguiente imagen. El programa Advanced Design de la firma Graitec es uno de los pocos programas del mercado que permite la generación automática de cargas climáticas, incluso con geometrías y estructuras tan complejas como las del vídeo de hoy. Se muestra en la imagen nuestro hangar, una estructura que salva una luz libre de 80 metros y que alcanza una altura máxima de 27 metros. A continuación, generaremos automáticamente con Advanced Design la acción de viento de acuerdo al Eurocódigo 3. Definimos aspectos tales como la velocidad básica del viento, la altura máxima de la estructura o el grado de aspereza del terreno. El programa calculará, de acuerdo al Eurocódigo, la presión de pico, que junto a los coeficientes de presión C sub P definirá la presión de viento de diseño. El programa es capaz de identificar las zonas A, B y C definidas en la norma y, por lo tanto, los coeficientes de presión. Como se puede apreciar, Advanced Design aporta los mismos valores para los coeficientes de presión que hemos mostrado en nuestros cálculos a mano hace unos minutos. En la imagen podéis ver la distribución de presiones sobre la cubierta debido a la aplicación de una acción de viento normal a la dirección longitudinal del hangar, supuesto este totalmente cerrado. Resulta totalmente satisfactorio comprobar que los valores de presión obtenidos en nuestros cálculos a mano son iguales a los aportados por Advanced Design, incluso en esta compleja estructura de cubierta curva. Calcularemos ahora automáticamente la sobrecarga de nieve. Procederemos a definir el valor de sobrecarga de nieve sobre el suelo, el coeficiente de exposición y el coeficiente térmico. Advanced Design generará las dos hipótesis de nieve requeridas por el Eurocódigo. El programa es capaz de identificar inclinaciones de la cubierta inferiores a 60 grados y, por lo tanto, los coeficientes de nieves asociados mu3 para cada hipótesis de carga. En la pantalla podemos ver las sobrecargas de nieve. Para la primera hipótesis de cálculo, el programa calcula la sobrecarga de nieve sin desplazamiento y con una sobrecarga distribuida uniformemente sobre la cubierta. En esta distribución de presiones se muestra la nieve desplazada por la acción del viento, generándose las acumulaciones con forma triangular requeridas por el Eurocódigo. De nuevo, resulta emocionante comprobar que los valores de sobrecarga de nieve automáticamente calculados por Advanced Design coinciden con nuestros cálculos a mano. La generación automática de acciones climáticas en base al Eurocódigo es sin duda una de las opciones más reseñables del software Advanced Design. ¿Cuántas veces os ha tocado definir la resultante del viento en cada fachada de acuerdo a las diferentes zonas eólicas en estructuras tipo nave o shelter como las que se muestran en pantalla? Aunque esta metodología en la introducción de la acción del viento sobre los elementos de la estructura está permitida, por ejemplo, en nuestro código técnico de la edificación, el trabajo en la definición de la resultante del viento es tedioso y en pocas ocasiones el centro de gravedad de la resultante de las presiones es calculado con rigor. Con Advanced Design, la aplicación de las presiones debidas al viento sobre los diferentes elementos de la estructura es estricta, como se muestra en las imágenes que tenemos ahora mismo en pantalla. Esto permite ahorrar tiempo en el proceso de diseño y comprobación de aquellos elementos estructurales situados en pórticos, piñones o correas, donde es obligatorio el cálculo local de acuerdo a las zonas eólicas más restrictivas. El programa Advanced Design nos permite enfrentarnos a diferentes tipologías de cubierta como las que se ven en pantalla, sin perder la capacidad en la automatización de la definición de las acciones climáticas.
Además, en el caso de la nieve, Advanced Design es capaz de identificar los puntos bajo de las distintas cubiertas y así definir los puntos de acumulación de nieve recogidos en el Eurocódigo y en los anejos nacionales. Llegamos al final del vídeo de hoy. Esperamos que hayáis disfrutado del contenido. Recordad suscribiros, darle un like o compartir con aquellas personas a las que pueda interesar este contenido. Nos vemos muy pronto.